Así es, un hotel cápsula en Japón. Justo frente a nosotros tenemos uno, sin ir más lejos, es uno de los más famosos en Japón. Le estoy hablando de 9 Hours. Sin exagerar, si estás en Japón y buscas hotel cápsula, la primera recomendación siempre va a ser esta cadena. En lo personal, jamás me he quedado en un hotel cápsula. Sí hemos tenido la experiencia en un manga café, y aunque son parecidos, no es lo mismo. ¿Por qué son tan famosos estos lugares? Se dice que son una buena opción para personas que trabajan, en este caso en Tokio, y que de repente les queda muy lejos volver a casa, no quieren gastar tanto en un hotel caro, así que esta es una buena opción. Es de las opciones más baratas. Ya les voy a decir cuánto cuesta quedarse la noche o cuánto nos va a costar a nosotros. Otra razón son los turistas. Realmente, como turista, si vienes solo, es una muy buena opción. Ya si vienes en pareja, no lo sé, porque la sección hombres y mujeres está totalmente separada. Entonces no podrías dormir en pareja. Si estás buscando algo económico solo, te puede ayudar. En lo personal, opino eso. Bueno, ahora entremos. Tengo que hacer ahora el check-in y ya les cuento más detalles acerca de esto y vamos a conocerlo juntos. A ver qué nos encontramos dentro. Yo literalmente hice la reservación por la página web, así que espero que esté bien. Logramos entrar, nos fue bastante bien. Tenemos ya nuestra llave. Con esto podemos literalmente acceder a todo lo que este hotel tiene para entregar. Voy a hablar bajo porque no sé si hay personas allá. Cápsula 305. Vamos a buscarle. Aquí estamos en tercer piso. Estamos acá. 305. Debería estar aquí. Ya sé cuál es nuestra cápsula, pero hay una persona durmiendo muy cerca de donde es nuestra cápsula. Así que voy a intentar hablar lo más bajo posible para no molestar y que no me reten. Salió 6.900 yenes la noche. Y me explicaron algo muy interesante de la cápsula. Se los cuento ahí. Este es muy bacán. Está cómodo. Me gusta. Creo que ahora voy a poder hablar un poquito más fuerte. Realmente no quiero molestar a la persona que está durmiendo al lado. Primera sensación, me gusta. Es muy divertido esto. Me explicaron algo muy interesante en recepción. En este hotel tienen el servicio de darte un análisis del sueño. Literal, tienen sensores de movimiento, también cámaras, micrófonos, todo para poder ver cómo es tu sueño. Si roncas, si te mueves mucho, etc. Y luego te mandan al correo el análisis de tu sueño para que puedas saber cómo andas. Lo encontré muy llamativo. Tengo entendido que estas cosas son las que usan por ahí también. O sea, sin duda, esa es una cámara. Miren eso. O sea, en este mismo momento me están mirando. Curioso. Por lo que veo, aquí podemos dejar perfectamente el celular. Ese es el micrófono de ellos. Esta es una toma corriente. Aquí tenemos el control de luz. A ver. Perfecto. Y acá podemos cargar por USB. Bueno, básicamente es eso, chiquillos. Creo que queda bastante cómodo pasar la noche. No deberías tener problemas. Para abrigarnos tenemos esto. Y también hay un lugar donde podemos dejar nuestras cosas. Es decir, con la tarjeta, que todo esto donde la dejé. Aquí está. Esto es todo. Esto es tu llave. Con esta tarjeta podemos ir a un locker. Por eso podemos bañarnos y todo el tema. Vamos a esa parte para conocerla. Siento que en ese lugar se amplifican los ruidos. No es un sonido chiquitito, pero te suena todo de una forma exagerada. Ya, ahora nos vamos al cuarto piso. Les muestro nuestro locker. Aquí la ducha. Entremos a esa. Finalmente un lugar donde siento que puedo hablar un poquito más fuerte. Bastante espaciosa. Tienes el jabón para el cuerpo, acondicionador y champú. ¿Qué nos dieron en la bolsa? Una toalla chiquitita. Ah, entendí. Esta es toalla de mano, esta es toalla grande para bañarse. Y esta es la que ponen afuera de la ducha para no mojar tanto, para secarse los piecitos.
Oye, mira, un pijama. Está bueno. ¿Podría quedarme con él? Está buenísimo. No sé si pueda. Quizás sí. También un cepillo de dientes con pasta. Se me volvía el pijama. Un punto a considerar en estos lugares siempre es la buena ubicación. Los hoteles cápsula siempre están en una muy buena ubicación de la ciudad. En cuanto a tamaño de la cápsula, yo creo que quedó perfectamente. Podría dormir bien acá. Me había mostrado el baño, sí la ducha, pero no el baño. Miren, aquí está. Es un baño bastante chiquitito. En serio, es muy reducido. Eso sí, es inteligente, como un buen baño japonés. Eso es para que de afuera no se escuche cuando uno está potente. Y aquí un pequeño lavamanos. Eso es. No exagero cuando digo que un baño pequeñito, miren. No puedo estirar los brazos, o sea, eso es todo lo que puedo hacer. Mira. Pero cumple la función. En comparación con nosotros, aquí te señalan que debes tirar el papel higiénico dentro del inodoro y después tirar la cadena, como le decimos nosotros. Es una gran diferencia, porque si en Chile hacemos eso, tapamos el baño. Tengo curiosidad con el piso 6. Por lo que puedo notar, esta es la parte como el área compartida, donde uno puede descansar, incluso traerte algo para, ya sea trabajar, tomarte un cafecito. Bien piola. Está bueno el lugar, tiene buena vista, eso sí. Y muy tranquilo, a esta hora se ve muy poca gente. Hay como 2 personas más. Alguien que estaba ordenando su ropa y alguien que estaba aquí como relax, descansando. Es más, ahora escucho que se está yendo. Me gustó, bastante relajante. Y aquí siento que se puede hablar más. Abajo, en serio, me costaba hablar porque notaba que había gente durmiendo. Miren esto de acá. O sea, aquí te puedes sentar tranquilamente. Queda bastante cómodo, supongo. A ver, lo voy a intentar. Aquí. Es como lo más japonés que van a ver hoy. Esto. Eso que se ve ahí, al fondo, eso es el Tokyo Dome. En ese lugar hacen conciertos, bandas grandes aquí en Japón. Nosotros tuvimos la suerte de ir a un concierto ahí cuando llegamos a este viaje. Con los amigos que tenemos acá, el Franco y la Ale. Y junto a la Javi fuimos a un concierto de One OK Rock. Y vaya que estuvo buena la cosa. Es gigante aparte de ese lugar. Ahora seamos honestos, en realidad vine a este hotel cápsula porque sí o sí quería mostrarles cómo son las instalaciones del hotel cápsula, cómo es entrar a una. Y en lo personal, si viajo solo, sí me quedaría. Ahora, siempre trato de ser lo más transparente con ustedes. Esta noche no me voy a quedar aquí porque con la Javi nos estamos quedando en otro hotel. Así que literal tuve que venir y pagar la noche acá para mostrarles cómo es esto. Creo que tenía la opción también para simplemente como tomar una siesta o arrendar un par de horas, pero aquí pregunté y me dijeron que no. Por lo menos sí pude venir y ver con mi propio ojo cómo es el lugar. Como nos estamos quedando en pareja, no podemos estar juntos en una misma cápsula. Es más, aquí tienes separado la sección hombre y mujeres. Y por lo que tengo entendido, hace muy poco se empezó a implementar la opción de mujeres en hoteles cápsula. Como que al principio siempre fue creado para los hombres oficinistas. Así que ahora se está implementando también la área de mujeres, lo encuentro excelente. O sea, está hablando ya de un pequeño cambio. Sin ir más lejos, aquí se ve la sección de hombres y aquí la sección de mujeres. Y para ser más claro aún, este ascensor llega hasta aquí, hasta el piso 6. Pero si después quieres subir al piso mujer, en realidad ellas tienen su propio ascensor, que es este. Ahora, por lo que he visto, también algo muy común es ir simplemente a un convini, encontrar cositas para comer y venir a estos lugares y comer tranquilamente. Justo abajo del Hotel Cápsula hay también una cafetería. No es exclusiva del Hotel Cápsula porque también puedes pedir para llevar, pero sí está ubicado en el primer piso.
Así que está bueno. No voy a pedir ahí porque está lleno, así que voy a buscar un combini. Miren, y desde aquí ya se ven las cápsulas. Nosotros estamos en ese tercer piso. Vamos a hacer una pequeña prueba y vamos a ver. Iba a decir cuánto nos íbamos a demorar en encontrar un combini. No fue ni media cuadra. Aquí está. O sea, chiquillos, literalmente el hotel cápsula es ese, el combini está al lado. Busquemos algo para comer y volvamos arriba. Tenemos las compras. Sí, se pudo. Tenemos un pancito con pollo y también huevito. Y por acá café con matcha. Acabo de escuchar algo muy interesante en el lobby. Es que dos personas están haciendo check-in y le preguntaron a la japonesa en recepción cómo podían hacerlas con su maleta, porque tenían maletas muy grandes. Si es que cansaban o no en los lockers que tienen acá. Y dijo que no, que era muy grande. Así que no sé cómo será ahí. Si ellos te recibirán la maleta abajo o tienes que dejarla en algún otro lugar. En las estaciones de trenes también puedes dejar en lockers tu maleta, pero te cobran obviamente por día. Entonces no sé cómo será ahí. O sea, al venir acá con poco equipaje va a ser mejor la cosa, no sé. Si alguno de ustedes ha venido acá y ha tenido una situación con eso, déjalo en los comentarios porque en realidad tengo mis dudas con eso. Pero bueno, son detalles. Este pan si estuviera caliente sería épico. Ah, pero tiene otras cosas. No sé si lo ven, pero tiene una salsa roja. ¿Será picante? Como salsa de tomate. Pica un poquito, levemente. Está rico. Lo único malo es que está frío, pero va a estar llenador esto. Oh, está buenísimo. Hasta ahora hemos pasado una grata tarde en este edificio Hotel Cápsula. Hay que destacar qué moderno y futurista se ve en esta cápsula. Miren todo esto. Parece como un panal de abejas. Allá, al fondo, hay una persona. Ahí. Esta es la nuestra. Muchas gracias por todo. Fue muy bonito. Nos veremos quizá en un futuro. Ya. 10 de 10. Y listo. Le dije a la persona que ya me iba, que tenía que hacer el checkout. Me dijo, ¿checkout tan temprano? Dije, sí, en realidad solo vine para grabar un video, así que no necesito quedarme la noche. Muy amable, me dijeron, ok, cuídate. Todo excelente. Como conclusión, qué buena opción. Algo novedoso para nosotros, quizás. Para ellos ya no, pero para nosotros sí. Si están por acá y pueden vivir la experiencia, la recomiendo para que sea algo diferente. Si ya la vivieron, díganme en los comentarios, porque quiero saber, por supuesto, su opinión. El emoji de hoy, chiquillos, dejemos uno. Quizás algo relacionado a esto, obviamente no hay nada con cápsula. Así que simplemente pongamos el emoji este de durmiendo, el ZZZZ. Y por supuesto, los 5 saluditos clásicos. El primero es para Francisca Cartagena, el segundo para Héctor Morel, el tercero para Agustín Cuevas Marful, el cuarto para Daniel Casas Fredes y el quinto, amigazos, para Super Mank 0. En verdad es como Super Manco. Así que, amigazo, un gran saludito. Sí o sí tenía que grabar este video antes de irme de Japón. No saben cuánto esperé por grabar este video. Era uno de los que más quería grabar, así que estoy feliz de que todo haya salido excelente. Se me cuidan, les mando un gran besito y nos vemos muy pronto en otro video. Cuídense. ¡Chao! Bueno, salí a grabar solo, chiquillos, pero ahora tengo una cita. A ver si llegó mi cita. Aquí está. Llegó. Ay, Bueno, amor. mira los gatos. Gatos. Aquí hay gatos.